Let's open in prayer. Vamos a abrir con una oración. Lord God, we thank you for this day. Dios, te damos gracias por este día. We thank you for being with us throughout this camp meeting this week. Te damos gracias por poder estar reunidos en este campal, en este fin de semana. We ask that you just continue to be with us and bless us as we continue on this week. Pedimos que puedas seguir con nosotros aquí y sigas bendiciéndonos durante este campal en este fin de semana. In Christ's name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, so today we're going to just be looking at the priest line, and we're going to be reviewing how our message has developed over time. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo nuestro mensaje se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. I don't know what you said. You need to speak in like. Oh, yeah. Okay. Okay, so the priest line, we started in 1989, and we know that 1989 is the time of the end. La And línea then we comienza en have 1989, la línea de los sacerdotes comienza en el tiempo del fin, y sabemos so 1989, we have a new reform line. 1989 teníamos el inicio de nuestra línea de We reforma, have an opening of a message. tenemos la apertura de un mensaje, We have a battle between the king of the north and the king of the south. tenemos una batalla entre el rey del norte y el rey del sur, And we have the king of the south receiving a deadly wound. y tenemos que el rey del sur recibe una herida mortal. And then we move to 1991, which is the increase of knowledge. Y luego vamos a 1991, que es el aumento del conocimiento, And then we have 2009, the formalization. y luego tenemos en 1996 la formalización. And at this waymark, the formalization is where we receive our test. Y en este hito, en la formalización, es donde recibimos nuestra prueba. And the Time of the End magazine formalized the message at this waymark. Y la revista Tiempo del Fin es la que formaliza este mensaje en este hito. So it formalized our lineup online methodology. Formaliza nuestra metodología de línea sobre línea. And this waymark, this Time of the End magazine, Y este hito, esta revista del Tiempo del Fin, it also touched upon the subject of two streams. también toca el asunto de las dos corrientes. And in the Time of the End magazine, Y la revista Tiempo del Fin, I want to read a quote from page 5, en este Tiempo del Fin quiero leer una cita en la página 5, which is quote number 2. que es la cita número 2. Portuguese. Yes, I will. Two rivers flowing to two symbolic bodies of water, the Ulai to the Sea of Glass, the Hiddekel to the sea, to the Lake of Fire. Two visions presenting both the story of the redeemed and the story of the lost.
As these rivers flow into the sea, their messages cross the boundary line of human probation, forever separating the righteous and the wicked. Oh, who will describe to you the lamentations that will arise when at the boundary line which parts time and eternity, the righteous judge will lift up their voice and declare, it is too late. Long have the wide gates of heaven stood open, and the heavenly messengers have invited and entreated, whosoever will, let them take the water of life freely. Today, if ye hear their voice, harden not your heart. But at length the mandate goes forth. They that are unjust, let them be unjust still. They that are filthy, let them be filthy still. And they that are righteous, let them be righteous still. And they that are holy, let them be holy still. Dos ríos que fluyen hacia dos masas de agua simbólicas. El Ulai hacia el mar de cristal, el Hidekel hacia el lago de fuego. Dos visiones que presentan tanto la historia de los redimidos como la de los perdidos. A medida que estos ríos desembocan en el mar, sus mensajes cruzan la línea fronteriza de la libertad condicional humana, separando para siempre a justos e impíos. Oh, ¿quién os describirá las lamentaciones que se levantarán cuando en la línea fronteriza que separa el tiempo y la eternidad, el justo juez alce su voz y declare, es demasiado tarde. Durante mucho tiempo han estado abiertas las amplias puertas del cielo y los mensajeros celestiales han invitado y rogado, el que quiera que tome gratuitamente del agua de la vida. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero al final se da el mandato, el que es injusto, que siga siendo injusto, y el que es inmundo, que siga siendo inmundo, y el que es justo, que siga siendo justo, y el que es santo, que siga siendo santo. So, although there was the Time of the End magazine that explained about these two streams of information, Entonces, si bien había una revista que del tiempo del fin que hablaba de estas dos corrientes de información, at this point on our line, there wasn't much information regarding Daniel 11:40b. en este punto de nuestra línea no había demasiada información acerca de Daniel 11:40b. We didn't get any new development much about that part of Daniel 11:40 for some years. No recibimos un desarrollo de esa parte de Daniel 11:40 por varios años. So, moving on to 2001, Luego, moviéndonos al 2001, this here, the second dispensation, we have an unsealing of a message. esta aquí es la segunda dispensación y tenemos el desellamiento de un mensaje. And then in 2009, we have the increase of knowledge. Y luego en 2009 tenemos un aumento del conocimiento. And at this waymark, we have 2520 revealed. En este hito tenemos los 2520 revelados. And there was a set of videos where this was explored, the 2520. Y había una serie de videos donde este tema, los 2520, eran explorados. So next we have 2012. Entonces luego tenemos en 2012, This was the formalization. esta era la formalización. And
during this time in the line is where we were starting to experience time setting. Y es en este momento de la línea donde empezamos a experimentar la fijación de tiempo. And here we have on the screen a quote from Ellen White. Y aquí en la pantalla tenemos una cita de Ellen White. And this is a quote that we often, one that we often refer to. Esta es una cita a la que normalmente hacemos referencia, Where it says that the third angel's message must not be hung on time. acerca de que el tercer mensaje no debe estar sostenido en base al asunto del tiempo. So this way mark the formalization Entonces este hito, la formalización, really challenged us. realmente nos desafía, nos desafió. And it challenged us because we were coming into an understanding Nos desafiaba porque nos hacía preguntarnos si estábamos entendiendo that we could use time. que podíamos utilizar el tiempo. So light on the next waymark, 2014, Entonces, daba luz acerca del siguiente hito, el 2014, we started to understand we can use time as a tool y nos permitía entender que podíamos utilizar el tiempo como una herramienta. The Time of the End magazine was a guidance in the last dispensation. Eh, en el tiempo del fin era una herramienta para la última dispensación. And the magazine presented at the formalization gave us a greater understanding. Y la revista presentada en la formalización nos dio un mayor entendimiento. So we had a greater understanding of where we were in history Entonces teníamos in that dispensation. una mejor comprensión de dónde nos encontrábamos en la historia en esa dispensación. And it was also repeated in this dispensation where we have 2012 as the formalization. Y también fue repetido en esta dispensación en la que teníamos al 2012 como formalización. So at the beginning of this dispensation, we were giving a message or information. Entonces, al comienzo de esta dispensación se nos da un mensaje o una información, Because we are living in an information age. porque estamos viviendo en una era de información. We were attempting to grow in our understanding Estábamos intentando crecer en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento, and we were seeing that this formalization was challenging us. y estábamos viendo que este mensaje nos estaba desafiando. And question Y la pregunta, why was this dispensation challenging us? Why was this formalization challenging y us? pregunto, ¿por qué este mensaje, esta dispensación, esta formalización nos estaba desafiando? Tyler. Tyler. Because we had been trained for so long to be against time setting. Porque se nos había entrenado por mucho tiempo para estar en contra de la fijación de fechas. And in this moment, we were being confronted with a whole different paradigm shift for us. Y en este momento estamos siendo confrontados con un gran cambio de paradigma para nosotros. Anyone else? ¿Alguien más? Yeah, so at this time,
in our movement. Sí, en este momento, en nuestro movimiento, Tyler's right. We were already in a mindset of not using time. Tyler está en lo correcto. Estábamos con una mentalidad de no utilizar el tiempo. So using time was contrary to our previous knowledge. Entonces, utilizar el tiempo era contrario a nuestro conocimiento previo. So in the last dispensation, we were challenged that the 1989 was the time of the end. Entonces, cuando en nuestra última dispensación entendimos que 1989 era el tiempo del fin, se nos desafió con eso. And here we were challenged that we can actually use time. Y aquí se nos desafía con que, de hecho, podemos utilizar el tiempo. So if we look at the next waymark on the priest line, Así que si miramos al siguiente hito en la línea de los sacerdotes, which is 2014, que es 2014, again, we have a message unsealed. nuevamente tenemos un mensaje desellado. And on the screen, we have Ezra 7:9. Y en la pantalla tenemos Esdras 7:9. What did Ezra 7:9 bring to us at this time? ¿Qué es lo que traía a nosotros Esdras 7:9 en este tiempo? What did we learn from it, ¿Qué Curtis? aprendimos de este versículo? The division of our line into different groups. La división de nuestra línea en distintos grupos. Okay. Yes. Sí. Anyone else? ¿Alguien más? So yes, Ezra 7:9 allowed us to create 3 groups. Entonces sí, Esdras 7:9 nos permitió crear 3 grupos. So we then were able to have the priests, Levites, and Nethinims. Entonces, al final de los tiempos, teníamos la posibilidad de tener sacerdotes, levitas y netineos. And since then we had this understanding of these groups are fractals, Y desde entonces tenemos este entendimiento de estos grupos, de estos fractales. we were also able to see that there were also other Sunday laws. También fuimos capaces de ver que había otras leyes dominicales. So we would have a Sunday law for each group. Por tanto, tendríamos una ley dominical para cada grupo. Okay, Tyler. De acuerdo, Tyler. Oh, So you marked something being sealed in 2014. mhm. Has marcado que algo fue sellado en 2014. You identified a topic being opened up in 2014. Has identificado un tópico siendo abierto en 2014. Could you go back to 2001? I can't remember. Did you speak about something then? ¿Puedes volver a 2001? Quiero saber, no recuerdo si hablaste de algo de ese entonces. I did say it was a message unsealed, but I didn't speak specifically on what. Dije que era un mensaje sellado, pero no dije específicamente cuál. So going back to where you were. Oh no, you're here. Sorry. Entonces, volviendo a donde Um, estabas antes. Ah, no, estabas What aquí. was also Perdón.
cool about Ezra 7:9 Lo que también era interesante acerca desde las 7:9 No, no. is that it allowed us to use the structure of Boston, Concord, and Exeter. Mhm. es que nos permitía utilizar la estructura de Boston, Concord y Exeter, Which is essentially just fractals. que esencialmente son fractales, But we were then able to take the Millerite line and Pero- use that as a template, pero fuimos Ujú. entonces capaces de utilizar la línea millerita y usarla specifically Samuel Snow's progression. como un estándar, como una progresión, como una progresión de you. la historia de Snow. Specifically Samuel Snow's progression. Específicamente el patrón de la progresión de Samuel Snow. So again, these opening up of these three groups Entonces, nuevamente, la apertura de estos tres grupos was allowing us to see that there were these additional Sunday laws on each of those lines. nos permitía ver que había leyes dominicales adicionales para cada una de esas líneas. So we can look at these as steps towards the national Sunday law. Por tanto, podemos verlas como pasos para la ley dominical nacional. So in 2014, we did have to believe that that was actually a Sunday law. Entonces, en 2014 tenemos que creer que eso fue de hecho una ley dominical. And of course, at that time, we didn't have a full understanding of 2014. Y por supuesto, en ese tiempo no teníamos un conocimiento completo acerca del 2014, But we had the structures of the lines to help us and to compel us. pero teníamos la estructura de las líneas para ayudarnos y para interpelarnos, para llevarnos a convencernos. So also during the priest's Sunday law period, También durante ese periodo de la ley dominical de los sacerdotes, we can also see the Republican Party setting up for the national Sunday law. podemos ver también al Partido Republicano preparándose para la ley dominical. Does anyone remember what the Republican Party was doing during this time? ¿Alguien recuerda lo que estaba haciendo el Partido Republicano durante este periodo de tiempo? 2014. Gloria. 2014, Gloria. That was the purging of the Republican Party? Yes. ¿Era la purga del Partido Republicano? Sí. Yes. So, yes, there was the purging of the Republican Party. Sí, era la purga del Partido Republicano. And as you were having the purging of the Republican Party, they were moving further right. Y mientras teníamos la purga del Partido Republicano, se iban moviendo más y más a la derecha. And as they were moving further right, Y mientras más se movían hacia la derecha, this was helping the seventh kingdom. esto iba ayudando al séptimo reino. Mhm. So we have the Republican Party moving further right, Entonces tenemos al Partido Republicano no moviéndose más hacia la derecha, and this was a sign of the rise of Trumpism and the seventh kingdom. y esta era una señal del levantamiento del trumpismo y del séptimo reino. This helped the seventh kingdom, this purging. Esto ayudó al séptimo reino, esta purga. And this moving to the right, helping that kingdom
Y este movimiento hacia la derecha ayudando a ese rey, ¿no? It mirrors how our movement a few years later we're moving further left. Es un espejo de cómo nuestro movimiento unos pocos años después se fue moviendo más hacia la izquierda. So one moderate that was purged that we've spoken about in the past Entonces, un moderado que fue purgado, del cual hablamos en el pasado, was Eric Cantor. fue Eric Cantor. And even starting back in 2013, Incluso comenzando más atrás, en 2013, Cantor was telling the Republican Party Cantor le estaba diciendo al Partido Republicano that it was going to be tough, que iba a ser duro, but they needed to change their tactics. pero debían cambiar sus tácticas. He said undocumented young immigrants should be given legal residence. Y les decía que los inmigrantes indocumentados debían recibir residencia legal. He was stating Él estaba desapareciendo. that No, temiendo. immigration needed to be a big priority for the Republicans. Viendo que la inmigración debía ser una gran prioridad para los republicanos. So in 2014, the Washington Post Entonces, en 2014, el Washington Post, they were even noting how he was moving to be more moderate. estaban viendo cómo él se estaba moviendo para ser más moderado. Conservatives were getting more frustrated with him. Los conservadores se estaban volviendo cada vez más frustrados con él. And he did lose his Republican primary. Y él perdió su primaria republicana. So he did step down from the House Majority Leader. Por lo cual él dio un paso al costado de su puesto como jefe de la parte mayoritaria de la Casa de 2014 was Representantes. also a significant election year. 2014 fue también un año electoral significativo. The House and the Senate gained a large Republican majority. El Congreso y el Senado recibieron una amplia mayoría republicana. So we can see this Sunday law on the priest's line. Por lo que podemos ver esta ley dominical en la línea de los sacerdotes. Had a turning point election. Podemos ver que tuvo un punto de no retorno o un punto de inflexión en una elección, Just as 2024 como 2024, had a turning point election. que tuvo también una elección, digamos, un punto de no retorno. 2014, can anyone think of anything else the Republican Party was doing in that history? ¿Alguien más puede pensar en alguna otra cosa que está sucediendo en el Partido Republicano? They were blocking the placement of judges, the Supreme Court judge. Estaban bloqueando el establecimiento de jueces de la Corte Suprema. Yes, and this blocking of these Supreme Court judges Sí, y este bloqueo de los jueces de la Corte Suprema affect 2024, affect that history. afectó a la historia del 2024.
But how is it affecting our Sunday law history currently? Pero ¿cómo es que está afectando nuestra ley nuestra historia de nuestra ley dominical actual? Anyone? ¿Alguien? This is a question. Esta es una pregunta. Please, could you remind me, in 2014, was What? it that they were blocking was that when they blocked Obama's Supreme Court nomination? ¿Puedes recordarme si en 2014 fue cuando bloquearon la nominación de Obama para la Corte Suprema? Del juez de Obama para la Corte Suprema. Or was it when they were blocking the different judges' nominations ¿O fue cuando across estaban the bloqueando country? a los diferentes jueces a lo largo del país? They were particularly blocking his Supreme Court nominees. Estaban bloqueando particularmente sus nominados para la Corte Suprema. So it was Mitch McConnell, Entonces era Mitch McConnell and his argument was y su argumento era that he was coming up for re-election. que estaba viniendo para la reelección. So Obama just needed to wait to the next presidential election Estaba viendo la elección. Por tanto, Obama debía esperar la siguiente elección and let whoever wins that one nominate. y dejar que a quien ganara esta elección nominara a jueces para la Corte Suprema. So my question again is, Entonces mi pregunta nuevamente es, how is this blocking of these judges in 2014 ¿cómo es que este bloqueo de jueces en la de la Corte Suprema en 2014 during this Sunday law period affecting our current Sunday law period? durante este periodo afecta a nuestro periodo actual? Tyler. Tyler. We end up with a Supreme Court Terminamos con una Corte Suprema that is more right-leaning than it could have been. que es con mayor tendencia hacia la derecha de lo que podría haber sido. And it leaves the court a right-wing supermajority. Y deja una super Majority. mayoría de Ujú. derecha en la Corte. Yes. Sí. And they have already drastically changed Y ya han or cambiado reinterpreted drásticamente reinterpretando lots of legal precedent that muchos precedentes legales was more que eran más friendly to people's rights. amistosos, amigables con los derechos de las personas. Yes, Sí, Elaine. Elaine. I believe also back in 2014, Creo que también en 2014 they were stacking the lower courts estaban cargando las cortes menores
Courts. With right-wing conservative judges. Yeah. Con conservadores Filling. Yes, right. Sí, es verdad. So we have the lower courts Entonces tenemos las as well as the Cortes Supreme menores. Court being affected, así como la Corte Suprema siendo afectada, which is affecting rulings and judgments now. que está afectando a sentencias y juicios ahora, Like Tyler said, that impacts the vulnerable. como dice Tyler, que afectan a todo el mundo. Impacts the vulnerable. Impactan a los vulnerables. So fractals in this dispensation Entonces, los fractales en esta dispensación opened up these additional lines where we can compare and contrast. abrieron estas líneas adicionales en las que podemos comparar y contrastar. So as we're moving along on our line, Por tanto, mientras nos movemos en nuestra línea, with this opening up of fractals, con esta apertura de fractales, it just greatly enriched our message. esto simplemente enriqueció nuestro mensaje, Because now we can look at Millerite history and compare it to these three lines. porque ahora podemos mirar la historia millerita y compararla con estas tres líneas. So next we have 2016, Por tanto, luego tenemos 2016, and this is increase of knowledge, este es el aumento del conocimiento, and we received more information about Raphia Panium, y recibimos más información acerca de Raphia y Paño. Does anyone remember any information that we received about these battles? ¿Alguien recuerda alguna parte de la información que recibimos acerca de estas batallas? Curtis. Curtis. Essentially, George and Kimberly say that the king of the south is not dead. Esencialmente fue el hecho de que el rey del sur no está muerto, That the struggle is going on, que la lucha está ocurriendo and there's two battles in between y que hay dos batallas entre medio, 1989 and the Sunday Law that they're still having. entre 1989 y la ley dominical que todavía tendríamos. Yes, so we received greater light on these beginning verses of Daniel. Sí, recibimos mayor luz sobre estos versículos iniciales de Daniel, As Curtis said, where we can see this continued struggle between the king of the north and the king of the south. como Curtis dijo, podemos seguir viendo esta continua lucha entre el rey del norte y el rey del sur. We could see more information about Daniel 11:2, Podemos ver más información acerca de Daniel 11:2, Alexander the Great, Alejandro Magno. where we saw that there was a fighting amongst his generals. Podemos ver también las batallas, los duelos entre sus And generales, the Seleucid kingdoms and the Ptolemaic kingdoms. los
los reinos tolemaicos y seleucidas. We were able to see Raphia and Daniel 11:11. Fuimos capaces de ver Rafia y Daniel 11:11. And we were able to see Panium as well. Y pudimos ver, no entendí la última palabra, 2018, 2018, the formalization, se formaliza el mensaje, la formalización. we had the midnight cry message arriving at that time. Tenemos el clamor de medianoche llegando en ese momento. And so what was shared with us was studies on pirates in the world wars. Y lo que se nos compartió fueron estudios sobre Pirro y las guerras mundiales. And we were able to see additional battles. Y fuimos capaces de ver batallas adicionales. So we saw that there was Ipsus, Vimos que estaba Ipsos, and that was in 301 BC. que fue en el 301 a.C., And that was Seleucus with his 400 elephants. estaba Seleuco con sus 400 elefantes de guerra, With Lysimachus and Cassander Lisímaco y Casandro, versus Pyrrhus, Demetrius, and Antigonus. versus Pirro, Demetrio y Antígono. Does anybody remember the name of this war? ¿Alguien recuerda el nombre de esta batalla? It was the fourth. Mhm. Yeah, so it was the fourth Diadochi War, Gloria shared. Sí, era la cuarta guerra de los Diádocos. And then we had information on Heraclea, Y luego teníamos información acerca de Heraclea, 280 BC. 280 a.C. And does anyone remember what happened between Pyrrhus and Rome in this battle? ¿Y alguien recuerda lo que sucede entre Pirro y Roma en esta batalla? Heraclea. En Heraclea. So Pyrrhus, he had his 20 war elephants. Pirro tenía sus 20 elefantes de guerra. And how did Rome, how did they react? ¿Y cómo reacciona Roma? They were frightened, right? Because they hadn't seen elephants. Ellos reaccionan mal, con temor, porque nunca habían visto elefantes. And then you have Asculum in 279. Y luego tienes Ásculo en 279. We have again Rome versus Pyrrhus. Tenemos nuevamente a Roma en contra de Pirro. And what happened in this one? What did Rome do? ¿Y qué ocurrió en esta? ¿Qué hizo Roma? Close. Yes. So Cerca, sí. Christine said they brought their own elephants, and Gloria said that they had their elephant carts. Cristina dijo que trajeron sus propios elefantes y Gloria dijo que trajeron sus carros contra elefantes. So yeah, you had Rome with their anti-elephant carts. Sí, tenían entonces a Roma con sus carros antielefantes. And then we have Beneventum in 275. Y luego tenemos a Benevento en el 275. Rome again and Pyrrhus. Roma nuevamente y Pirro. What happened in this battle with the elephants? ¿Qué
¿Qué ocurrió en esta batalla con los elefantes? Mhm. Yeah, so Christine said that the elephants turned on Pyrrhus. Sí, Christine dijo que los elefantes se volvieron en contra de Pirro. Right, so this additional information that we received in this history Sí, entonces, esta información adicional que recibimos en esta about the historia king of the north and the king of the south battles, sobre las batallas entre el rey del norte y el rey del sur, it gave us greater clarity on Daniel 11. nos dio mayor claridad sobre Daniel 11. This also was able to give us a connection Esto también fue capaz de darnos una conexión from 1989 to the Sunday law. de 1989 hasta la ley dominical. And I'm saying that because Y estoy diciendo esto porque we use the elephants as a symbol. utilizamos a los elefantes como un símbolo. The elephants in these Pyrrhic wars, we were understanding them to be a symbol of information war. Entendíamos a los elefantes en esta guerra como un símbolo de la guerra de información. And we can reach back to 1989 Y podemos volver hacia atrás en because 1989 we have the World Wide Web being invented. porque tenemos la invención de la World Wide Web. And this information war is being waged where? Y esta guerra de la información se está librando ¿dónde? But like through what medium? ¿A través de qué medio? Okay, so Christine said it's being waged through information. That's right. Gloria said through Fox. Christine dice que fue librada en información. También se dice por That's Fox. true. Eso es verdad. But we have the invention of the World Wide Web. Pero tenemos la invención de la WWW. So World Wide Web. this invention, along with social media, Esta invención junto con las redes sociales creates this atmosphere crea esta atmósfera where the information war can be portrayed through. donde esta guerra de la información puede ser retratada. So these elephants in these wars here in the Pirates Wars, Entonces, estos elefantes pueden ser aquí en estas guerras pírricas, representing information war, representan la guerra de la información. I see it as connecting us back to 89. So it's connecting these two, 89 and the Sunday law. Los veo como conectándonos con 1989, conectándonos también con la ley dominical. So 2018, of course, this is a formalization. Entonces, 2018, por supuesto, también es una formalización. And this formalization again gave us greater clarity on this dispensation. Y esta formalización nos dio mayor claridad sobre esta dispensación, But it also continues to look forward to 2019. pero también nos hacía seguir mirando hacia adelante, hacia 2019. So next we have 2019. Por tanto, después tenemos 2019, So it was the close of probation on the priest line. era el cierre de la puerta de gracia para la línea de los sacerdotes.
This was the waymark where the priests were to submit their tests. Este es el hito donde los sacerdotes iban a tener su prueba And we received the day 11/9, y recibimos la fecha del 9 de noviembre. it was given to us through the midnight cry message. Nos fue dada a través del mensaje del clamor de medianoche. So as we progress through our current dispensation, Por tanto, mientras progresábamos a través de nuestra dispensación actual, perhaps the next formalization will also give us information on the date of the close of probation. quizás nuestra el siguiente hito nos iba a dar más luz sobre la fecha sobre nuestro cierre de puerta de gracia. So 2020 was the increase of knowledge. Entonces 2020 fue el aumento del conocimiento. And here we can see the Apis bull, Y aquí podemos ver al toro Apis. and we have sexism, racism, and homophobia being a part of this character. Tenemos el sexismo, el racismo y la homofobia siendo parte de este carácter. Does anyone remember anything significant that happened here in 2020? ¿Alguien recuerda algo significativo que haya sucedido aquí en 2020? The killing of George Floyd, before that with Breonna Taylor. La muerte de George Floyd y de Breonna Taylor. Yes. Sí. So we do have the death of George Floyd, May 25th. Tenemos la muerte de George Floyd en el 25 de mayo. No, And sí, 25 de mayo. we know that this death sparked this protest around the world. Sabemos que esta muerte despertó protestas a lo largo de todo el mundo. And we know that race was prominent, Sabemos que la raza era un tema prominente, but gender is also closely related to race. pero el género también está muy relacionado con la raza, muy cercanamente relacionado. So if we think back to the flood, Por lo tanto, si pensamos de regreso, so we can see that there is the sin of Ham. si pensamos de regreso en el diluvio, vemos que está el pecado de Cam. And who can share what was the result of this sin of Ham? ¿Y quién puede compartir el resultado de este pecado de Cam? Christine. Christine. Are you talking about Ham's sin or his brother's sin? ¿Estás hablando del The pecado de end Cam o el de result. su hermano? Ham. Cam. Ham ended up raping his mom to what embarrass his father. Terminó violando a su madre, lo cual avergonzó a su padre. Sorry. And then his brothers ended up oppressing him, thinking of him being less because of the sin he'd caused.
y terminó que sus hermanos terminaron oprimiéndolo por causa del pecado que había cometido. causing oppression and slavery. Causando opresión y esclavitud. Okay, thank you. Ok, gracias. So yes, so we have all of that history happening, like Christine said. Entonces sí, tenemos toda esa historia sucediendo como dijo Christine. And we have that oppression. Y tenemos esa opresión. So this leads to slavery, which is connected to racism. Entonces esto lleva a esclavitud, que está conectado con el racismo. And we can see that in this history of Y podemos ver eso 2020. en esta historia en 2020. Was also the curse on Eve in Eden. Estaba también la maldición a Eva en el Edén. And that curse in Eden Y esa led to maldición gender inequality. en el Edén llevó a desigualdad de género. So you can see at 2020 Por tanto, puedes ver en 2020 racism and gender connected. al racismo y al sexismo y al género conectados. 2021, En 2021 we can see the LGBTQ community here. podemos ver a la comunidad LGBTQ aquí. And in this formalization, we can recognize Y en esta formalización podemos reconocer a worsening of gender with more anti-LGBTQ bills and legislation. podemos reconocer un empeoramiento del aspecto del género con mayor legislación anti-LGBTQ. So if we think about the whole of the priest line, Así que, por tanto, cuando piensan acerca de la línea de los sacerdotes, there's been several formalizations. hay varias formalizaciones. You have 1996, Tienes 1996, 2012, 2018, and 21. 2012, 2018 y 2021. These formalizations gave us a understanding of that particular dispensation. Estas formalizaciones nos dieron un entendimiento particular acerca de estas dispensaciones, but you can also use information from these formalizations pero también puedes utilizar información de estas formalizaciones to understand the National Sunday Law. para entender la ley dominical nacional. We can use the Time of the End magazine to see two streams of information. Podemos utilizar la revista del Tiempo del Fin para ver las dos corrientes de información. We can see time to unlock our past bias of using time and prophecy. Podemos ver el tiempo como algo justamente para romper nuestro sesgo para entender el tiempo y la profecía. Estudio el tiempo y la There profecía. is equality and gender Hay also during these formalizations that help us to understand the National Sunday Law. Hay igualdad y género como temas de estos periodos también que nos ayudan a entender el tema de la ley dominical nacional de nuestro tiempo. So we have the second advent, Por tanto, tenemos una segunda venida. and at this waymark again, your test is submitted.
En este hito nuestra prueba es enviada and it was the end of the priest line. y fue el final de la línea de los sacerdotes. So next, what I want to look at is just to do some comparisons. Entonces, lo siguiente que quiero hacer So I want es to hacer talk. unas comparaciones. So I want to mention Noah's time. Quiero mencionar el tiempo de Noé. So lines show us a sequence of events. Entonces, la línea nos muestra una secuencia de eventos. And when we can understand these sequence of events, Y lo que podemos entender de esta secuencia de eventos, we can know where we are in history. con estas líneas de eventos podemos entender dónde estamos en la historia. So in Noah's time, he was given a pattern or structure. Entonces, en el caso del tiempo de Noé, Dios le dio una estructura And this pattern helped him to build the ark. este patrón le permitió construir el arca. He had to follow this pattern that was laid out for him. Él tenía que seguir este patrón, este plano que le fue detallado a él. And as he did that, he was able to save his family and himself. Y al hacer esto pudo salvar a su familia y a sí mismo. So the pattern or the structure that he was given Entonces, el patrón o la estructura que le fue dada, we can say it protected or it covered him. podemos decir que lo protegió, lo cubrió. And here on the screen, we have a quote from Patriarchs and Prophets. Y aquí en la pantalla tenemos una cita de Patriarcas y Profetas. It's just conveying that Noah did exactly how he was directed. Está diciendo que Noé hizo tal cual como le fue indicado. And human wisdom could not have devised the structure. Y que la sabiduría humana no podría haber diseñado la estructura. And that's how we can look at our lines. Y así es como podemos ver en nuestras líneas. Human wisdom could not devise the structure of our lines. La sabiduría humana no puede desarrollar las estructuras de nuestras líneas. If we look at Christ's time, Si miramos al tiempo de Cristo, the Jews were to believe a message that was given to them by John the Baptist. los judíos debían creer un mensaje que les fue dado por Juan el Bautista. And if they did, they would have been directed to the Lamb of God. Y si lo hacían, hubieran sido dirigidos hacia el Cordero de Dios. So throughout this history, Christ was attempting to open their eyes to the truth. Entonces, a lo largo de esta historia, Cristo estaba intentando abrir sus ojos a la verdad, The truth of the kingdom, la verdad acerca del reino, his crucifixion shortly before it, su crucifixión justo antes de esto. and if the Jews of that time would have followed the events, Y lo que hubiera pasado si los judíos de ese tiempo hubieran seguido los eventos, if they would have understood the significance of
what was happening around them. si hubieran entendido la significancia de lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos. They would have understood more clearly what Christ was trying to teach them and what they needed to understand. Hubieran entendido lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que necesitaban comprender. And this quote on the screen from Desire of Ages, Y esta cita en la pantalla del deseado de todas las gentes it just refers to Christ's light and how he was trying to have them understand that what he was trying to establish se refiere a la línea de Cristo y de cómo era el reino que está intentando establecer. was opposite of what they actually desired. Era el opuesto a lo que ellos realmente deseaban. So just like in our priest line, Entonces, así también como en nuestra línea de los sacerdotes, it was set up a certain way by God. fue establecida de una determinada manera por Dios. There were waymarks that we needed to pass through and understand. Había hitos que debíamos pasar y comprender, The same as here al in igual que aquí Christ's time. en el tiempo de Cristo. So the Jews were supposed to understand the baptism, Entonces los judíos se suponía que entendieran el bautismo, John's death, the cross, la muerte de Juan, la cruz, Pentecost. el Pentecostés. And if they were able to understand these events, Y si eran capaces de entender estos eventos, they would have been able to understand the stoning of Stephen. hubieran podido comprender el apedreamiento de Esteban. And we know that the stoning of Stephen lines up with the Sunday law. Y sabemos que el apedreamiento de Esteban se alinea con la ley dominical. And so to the SDA church, Entonces, para la iglesia adventista, they have not followed the events of today. ellos no han estado siguiendo los eventos de la actualidad, And therefore, they're not able to understand that we're living in the Sunday law history. y por tanto no son capaces de entender que estamos viviendo en la historia de la ley dominical. So they have found themselves on the other side of the Sunday law without any awareness. Por tanto se han encontrado del otro lado de la ley dominical sin siquiera darse cuenta, sin advertencia. So this shows us the seriousness of following the correct pattern or methodology. Esto nos permite ver el poder de nuestra metodología, Because as we do that, it's definitely a life and death situation. porque el hacerlo es definitivamente un asunto de vida o de muerte. So when we think about the priest line and what I shared today, Así que cuando pensamos acerca de la línea de los sacerdotes y lo que compartí hoy, the increase of knowledge and the formalization waymarks in the various dispensations el aumento de conocimiento y la formalización del mensaje en las distintas dispensaciones
that only gave us an understanding of the dispensation that they were in, Eso solamente nos dio información acerca de la dispensación en la que estaban, but we can take all that information as a whole pero podemos tomar toda esa información como un todo to help us to unpack the Sunday law. para ayudarnos a desempacar, a comprender la ley dominical. So as we just continue to walk on this path, Por tanto, mientras continuamos caminando por este camino, if we continue to follow correct methodology, si seguimos, si seguimos con una correcta metodología and think about how we've been led in the past, y pensamos cómo hemos sido guiados y guiadas en el pasado, we can continue to receive greater clarity podemos seguir recibiendo mayor claridad of of the waymarks that are still ahead of us. de los hitos que todavía están delante de nosotros. That is what I want to share today. Eso es lo que quería compartirles hoy. Any questions, comments? ¿Alguna pregunta, comentario? Yes, Gloria. Sí, Gloria. Could you repeat the last part, how the Jews missed Um, Christ is coming? Yeah. ¿Puedes repetir la última parte de Cristo viniendo? Pero, the Jews missed what was happening in their time los judíos se perdieron lo que está sucediendo en su tiempo because they weren't understanding the waymarks. They weren't understanding the events that was happening around them. porque no estaban entendiendo los hitos, no estaban comprendiendo los eventos que estaban sucediendo a su alrededor. So if they would have understood the message of John, Entonces, si hubieran entendido el mensaje de Juan, they would have been led to Christ. si hubieran entendido el mensaje de Juan, hubieran sido llevados a Cristo. And then so forth, the cross, Pentecost, and all of the events happening in that history. Y por tanto, la cruz, Pentecostés y todos los eventos sucediendo en esa historia. Does that answer your question? ¿Esa es tu pregunta? Anyone else? ¿Esa responde tu pregunta? ¿Alguien más? Okay, let's close with prayer. Ok, vamos a cerrar con una oración. Lord God, we come before you again. Dios, venimos aquí a ti nuevamente. Thank you for being so gracious to us. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Thank you for continuing leading us. Gracias por continuar guiándonos. We understand that you have created such beautiful waymarks and events for us to understand. Te damos gracias por los hitos y elementos que has puesto para nosotros para que podamos entender. We ask that you continue to open our hearts and minds to what's before us. Pedimos que sigas abriendo nuestros ojos y nuestras mentes para los eventos que ocurren frente a nosotros. In Christ's name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.